Bien, empezaremos con este primer capítulo que corresponde al sistema nervioso. Veamos. El sistema nervioso prácticamente en nosotros es un sistema que nos da nuestra particularidad, ¿cierto? Si somos lo que somos es por nuestro sistema nervioso. A lo largo de la evolución, el sistema nervioso se ha ido desarrollando, ha ido también evolucionando y ha ido adquiriendo capacidades que nos permiten, digamos, desarrollarnos como seres humanos, como homínidos que somos, y que a diferencia de los otros animales, inclusive el chimpancé, que es el más próximo a nosotros, nuestro pariente más próximo, pero tendríamos que decir nuestro pariente lejano próximo, que ellos no han desarrollado un sistema nervioso, digamos, como el nuestro, pero que a pesar que genéticamente solo nos diferenciamos con él un 5%, pero hemos podido nosotros desarrollar toda una cultura. Esa cultura que nosotros hemos desarrollado se debe a que el mismo sistema nervioso ha ido también adquiriendo capacidades para desarrollarlas. Ahora bien, entonces, todo lo que somos hoy en día, sí se lo debemos al sistema nervioso, pero mediante un pasaje que no es genético, es cultural. Y ahí nos diferenciamos con el resto de animales. El resto de animales transfiere sus conocimientos, experiencias y todo lo demás a través de genes, instintos le llamamos muchas veces. Sí, nosotros tenemos eso también, no lo hemos perdido, pero más hemos desarrollado por el lado cultural y transmitimos nuestra cultura, nuestros conocimientos a través de la cultura, no a través de los genes. Y ahí entramos en no un problema, sino una diferenciación también evolutiva. Mientras que el resto de los animales y nosotros también hemos ido evolucionando según el medio, como nos exigía y lo que necesitábamos, hoy en día más bien el ser humano cambia el medio, lo modifica, y esa cadena de eventos que debe llevar a una evolución, el hombre lo interrumpe. Y ahora no podemos decir que estamos evolucionando como la naturaleza nos los hubiera permitido, porque estamos cambiando la naturaleza. ¿Hacia dónde nos va a llevar eso? Lo único que sí se sabe es que somos cada vez más conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Ahora bien, entonces, todo eso, digamos, la cultura que se ha desarrollado, la evolución que se ha dado en el sistema nervioso nos ha permitido ser lo que somos. Eso es evolución, ¿no? Esa es la parte filogenética. Pero nosotros nos vamos a ir a revisar por el momento la parte, digamos, ontogénica, ¿no? El desarrollo, para ver también que junto con la evolución hay un paralelo que se ha resumido prácticamente y que también nos permite, desde que nacemos, y mucho más antes todavía, hasta el final de nuestros días, desarrollar también el sistema nervioso y por lo tanto nuestras capacidades. Si entramos entonces a ese aspecto, veamos el desarrollo temprano del sistema nervioso. Esto por embriología lo saben, este es un recuerdo, ¿no? Claro, en el desarrollo del sistema nervioso están ciertas estructuras, la placa neural, que viene a ser, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es? ¿De dónde se deriva la placa neural? ¿Ectodermo, mesodermo? Del ectodermo, ¿no? Ahora bien, esto va a dar lugar, primero se forma la placa neural, luego las crestas neurales, inducido por la notocorda. La notocorda tiene que aparecer primero, y esa es la que va a inducir los cambios en el ectodermo, primero a la placa, la cresta neural, todo para desarrollar lo que le llamamos el neuroepitelio. Ahora bien, la notocorda entonces induce la formación de la placa, las crestas primeramente y luego el surco. Y luego, una vez que el surco se profundiza, estos labios se unen y tenemos el tubo neural, que a lo largo de la evolución embriológica
se va a ir formando y va a ir induciendo también a su vez las diferentes partes del cuerpo. Primero se forman los cuerpos somíticos y de ahí todas las otras estructuras. Pero este tubo neural se cierra, la parte anterior o superior, en el día 25 y el posterior en el día 27. Entonces ya tenemos todo el tubo neural del cual se va a desarrollar todo el sistema nervioso. Ahora, por inducción también de la notocorda, hay un mayor crecimiento de la parte cefálica del tubo neural, ¿no? Por una mayor inducción de la notocorda, ¿no?, sobre la placa cordal. Esto va a hacer de que en la parte cefálica se desarrollen las vesículas encefálicas. A la cuarta semana de desarrollo se tiene 3 vesículas primarias, o al menos primitivas también que le llaman, ¿no? Está el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y le sigue la médula espinal, ¿no? Ahora bien, hacia la quinta semana, la primera y la tercera vesícula encefálica va a diferenciarse en 2 vesículas secundarias, ¿no? El prosencéfalo va a dar lugar al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo queda como tal, pero va a ir también desarrollándose estructuras. Y el romboencéfalo se divide o va a dar lugar a 2 vesículas secundarias, el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces ya tenemos todas estas estructuras, ¿no? A la quinta semana entonces tenemos el telencéfalo o diencéfalo, que corresponde al prosencéfalo, el mesencéfalo mismo, o cerebro medio que también se le llama, y el metencéfalo y mielencéfalo que corresponden al romboencéfalo. Y visto en figurita, ¿no? Este es entonces un embrión de cuarta semana. Aquí vendría a ser el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Ahora bien, la quinta semana, entonces ya tenemos que el prosencéfalo se ha dividido en el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo queda, sigue allí, y luego tenemos que el romboencéfalo también ya se ha diferenciado, el metencéfalo y el mielencéfalo. Esto es necesario recordarlo y comprender, el origen, pero sobre todo porque cuando utilizamos la terminología, podemos utilizar cualquiera de ese tipo de términos. El encéfalo es todo esto, y también todo eso. Ese es el encéfalo, ¿no? Usualmente decimos cerebro, ¿no?, pero más adecuado es hablar de encéfalo, y tiene todas estas partes que estamos mencionando. El resto del tubo neural por debajo del cuarta somita, eso va a dar lugar a la médula espinal. En el desarrollo del tubo neural y todo lo demás, lo que se ha hecho es desarrollar el neuroepitelio. Claro, básicamente formado por los neuroblastos, que van a dar lugar al desarrollo de las neuronas. Tiene varias capas, pero desde un comienzo hay una capa limitante o membrana limitante externa y una membrana limitante interna. Ahora bien, de este neuroepitelio se van a desarrollar 2 tipos básicamente de células. No básicamente, 2 tipos de células. No, más sería. Pero en fin, de estas células neuroepiteliares va a dar lugar al neuroblasto y después del neuroblasto a la neurona. Y la otra es las células gliales, ¿no? Y de las células gliales se van a diferenciar también en los oligodendrocitos y los astrocitos, tipo protoplasmático y fibroso, ¿no?, que se van a ubicar en diferente lugar. De la membrana de esta misma célula, pero no depende de la membrana limitante interna, se desarrolla también el epéndimo, o células ependimarias, que van a formar una capa que va a revestir por dentro al tubo neural. Pero cuando el tubo neural se va a ir diferenciando en el extremo cefálico en las vesículas, también ese tubo simplemente va a sufrir modificaciones y va a dar lugar a los ventrículos. Y esos ventrículos también van a estar forrados dentro por células ependimarias. Pero dentro de los ventrículos, ¿qué se produce? El líquido cefalorraquídeo. Y entonces las células ependimarias
más capilares van a formar, ¿qué cosa? ¿Quién forma el líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroideos. Entonces, ellos van a formar los plexos coroideos para la formación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué tenemos? Del epitelio ependimario va a diferenciarse, como mencionamos, las células ependimarias, y que va a dar lugar a los plexos coroideos junto con los capilares, que también van a tener una estructura particular a este nivel. Conforme se va desarrollando las células del ectodermo, va a aparecer primero las células o los cuerpos de las células que forman la capa del manto. Allí están los neuroblastos, esos son los neuroblastos, ¿no? Y que a la larga va a formar lo que nosotros le llamamos la sustancia gris. Ahora, conforme las células se van desarrollando sus prolongaciones, las dendritas, los axones, y entonces aparece la capa marginal. No son sino las prolongaciones de los neuroblastos, y todo esto va a dar lugar a lo que le llamamos la sustancia blanca. ¿Por qué sustancia blanca? Levanten la manito y lo escuchamos. Porque la mielina que lo compone está formada por lípidos. Claro, por la mielina, básicamente, ¿no es cierto? Por eso el lugar. Ahora, por otro lado, da lugar, digamos, aparte de los neuroblastos, a las neuroglías, que primero son glioblastos, ¿cierto?, pero que luego se van a ir diferenciando a las células astrocitos, los protoplasmáticos que se ubican en la sustancia gris y los fibrosos en la sustancia blanca, y los oligodendrocitos, que son células de sustentación a nivel del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso periférico, esa función la cumplen las células de Schwann, ¿no? Entonces quedamos ahí. A esto se va a agregar una tercera célula glial, pero que no deriva del neuroepitelio, sino del mesodermo. Y eso corresponde a las microglías. Las microglías en realidad son macrófagos modificados, que acceden al sistema nervioso y ya se queda y forman la microglía. Claro, su función es específica también, ¿no?, a nivel del sistema nervioso. Entonces tenemos de esa manera que se va formando la estructura del sistema nervioso, pero debemos recordar siempre dos células. Una, las células, los neuroblastos que dan lugar a las neuronas, que son las que procesan información, y las células de la neuroglía, ellas no procesan información, pero últimamente se ve que sí participan en los procesos de engramas de las neuronas, ¿no? Y muchas cosas, y sobre todo porque la neurona depende de las células gliales, sobre todo de los astrocitos en el aspecto metabólico. La neurona es muy exigente metabólicamente hablando, consume solo glucosa, pero inclusive la glucosa no le llega directamente, sino a través, cierto, de la circulación, pero atravesando la barrera hematoencefálica. Ahora, la barrera hematoencefálica, ¿por qué está formada? Su estructura, ¿cuál es? De la barrera hematoencefálica. Una capa de células endoteliales del capilar, una membrana la membrana basal, y por las prolongaciones y los podocitos de las células de los astrocitos, ¿no?, que envuelven al capilar y lo cierran. Entonces, cualquier sustancia que tiene que pasar del capilar al tejido nervioso tiene que pasar el endotelio, la membrana basal y el podocito, ¿no?, que corresponde a los astrocitos. Todo eso tiene que pasar. Entonces, los nutrientes que le llegan a la neurona no le llegan prácticamente de forma directa, sino a través del astrocito. El astrocito es el que prueba lo que va a consumir la neurona. Y si está mal, el astrocito es el que muere. Y la neurona trata, o mejor dicho, se cuida, ¿no? Claro, ¿por qué hace eso? Porque la naturaleza, así digamos,
ha hecho que la neurona, si de ella dependemos y somos lo que somos, proteger a la neurona, ¿no? A toda costa. Muy bien, como mencionamos, los neuroblastos van a dar lugar a la sustancia gris y van a ir formando diferentes estructuras. A nivel de los hemisferios cerebrales forma la corteza, el cuerpo estriado, el diencéfalo. A nivel del cerebelo está también la corteza cerebelosa y los núcleos cerebelosos. A nivel del tronco encefálico están los núcleos sensitivos, motores y también, dependiendo del lugar en donde estemos, los núcleos viscerales. Y los viscerales también se dividen tanto en sensitivos como motores, ¿no? La parte visceral que se considera. Ahora, y a nivel de la médula forman las astas anteriores, laterales y también dependiendo del nivel en que estemos, las astas laterales, ¿no? Todo eso va a formar. Ahora, cuando los cuerpos neuronales se reúnen, pero fuera del sistema nervioso central, ¿cómo le llamamos? Ganglios. Esos son los ganglios, ¿no? Muy bien, veamos ahora, con respecto a esto. Mencionamos que hay vesículas encefálicas primitivas, ¿no? Y básicamente a esto nos referimos con el prosencéfalo o cerebro anterior, que es otra forma. Y a la quinta semana se divide en telencéfalo y diencéfalo. Ahora bien, el telencéfalo está formado por dos estructuras, el palio o corteza y el cuerpo estriado, que usualmente se le llama también ganglio basal. Pero este término ganglio basal a veces incluye al diencéfalo, porque están en el mismo sitio, están allí. Entonces, a veces la terminología hace que cuando se hable de ganglio basal uno entienda cuerpo estriado y también diencéfalo, pero hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo es cuando se lee, como mencionamos, pero hay que tener en cuenta el contexto en el cual se está leyendo el tema. En cuanto a la corteza, también ustedes saben, hay básicamente dos tipos. La alocorteza, que es una corteza antigua, que ha aparecido primero, y luego ha aparecido la isocorteza. La isocorteza tiene las 6 capas típicas que se mencionan, y la alocorteza más bien solo tiene 3. ¿No? Entonces hay dos. Ahora, estas cortezas van a formar diferentes estructuras a nivel del encéfalo. Como esto es antiguo, da lugar a dos tipos o variedades de alocorteza, conocidas como el arquipalio y el paleopalio. Arqui es antiguo, palio también es antiguo, pero el arqui es mucho más antiguo. Entonces tenemos el arquicórtex y el paleocórtex. Y si recordamos qué estructuras están formadas por este tipo de corteza, tenemos al hipocampo, la fascia dentada, el gyrus dentado, el cuerpo abollonado. Y esta otra, el paleopalio, forma la corteza olfativa, el área septal, el área entorrinal, que en algunos animales está bien desarrollado y es enorme, sobre todo en los animales osmáticos, que es los que se guían por el olfato, es el rinencéfalo. Claro, nosotros también tenemos rinencéfalo, pero si ustedes recuerden, el área septal y el área entorrinal está muy abajo, ¿no? Y lo que ha sucedido, lo que en los animales, en los mamíferos, como el perro, el gato, que se guían mucho por el olfato, lo que tienen adelante no es lóbulo anterior, es rinencéfalo. En caso del ser humano, el rinencéfalo se ha vuelto chiquito y el lóbulo frontal ha crecido, y entonces lo ha incluido ahí adentro. Nosotros no hemos perdido el olfato, lo manejamos, pero el olfato a su vez al animal, ¿qué le permite? ¿Para qué le sirve al animal, al perro, al gato, el olfato, el rinencéfalo? Para nada. ¿No tienen gatito? ¿No tienen perrito? ¿Para qué le sirve? No sé para qué sirve. Ya desde mañana se compran su gato o su perro y van a ver cómo se comporta.
¿Para qué sirve el rinencéfalo? ¿Ah? Percibir olores. Claro, percibir los olores, es cierto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿de qué le sirve eso al animal? Orientarse, buscar alimento. Uno, buscar alimento. Ya. ¿Por qué reproducción? Percibir el instinto animal, y el olfato de los animales es muy importante para percibir el instinto. Ellos mayormente por ese motivo suelen actuar porque les ponen alerta, porque les hacen dar cuenta de lo que a nosotros nuestros ojos o nuestro consciente nos hace dar cuenta. Claro, mediante el olfato ellos no solo captan el alimento, sino el entorno, si puede tener algunas condiciones, digamos, amenazantes, ¿cierto? Huelen el peligro. ¿Y cómo lo huelen? Por el aroma que puede tener el cazador. Si es que él se considera la presa. O puede ser al revés. Si él es el cazador, permite buscar a la presa, ¿no? Entonces le permite desarrollar una conducta para buscar no solo el alimento, sino el medio y saber prevenir, si es el cazador o la presa, obtener una conducta. Si ve al cazador, va a escapar, se va a evitar. Más bien, si es el que caza, más bien va a ir a buscarlo, ¿no? Entonces eso le permite desarrollar conducta. ¿Qué más? Una cosa más le permite. Y lo dijeron. La reproducción, ¿por qué? Se desarrolla esa corteza o el lóbulo olfatorio, desarrolla también otros órganos a nivel de esas fosas nasales, por ejemplo el órgano nasal de Corti, y permite la percepción de la secreción hormonal de la pareja contraria. Entonces puede captar en qué periodo está el periodo reproductivo de la hembra. Dicho en pocas palabras, le permite olfatear si la hembra está en celo. Ahora, ¿cuándo está en celo? Cuando la hembra produce ciertas hormonas y él lo capta, ¿no? Le permite captar. Entonces, ¿y eso qué cosa es? Reproducción. Y el instinto de reproducción hace entonces que busque la pareja para reproducirse. Hay una conducta en cuanto a la preservación. Una es la preservación individual. Eso primero está. O sea, yo me protejo y me cuido y tengo que conseguir alimentos y todo lo demás. Individual. Pero también está el instinto de especie. Y el instinto de especie está justamente para la reproducción, para que la especie no desaparezca. Entonces, desde allí ya tenemos una conducta, la preservación individual y preservación de especie. Y los animales lo tienen bien desarrollados, nosotros también. Pero hay ciertas cosas que cambian en nosotros. Miren, con el olfato, el animal puede percibir en cualquier circunstancia peligro o la hembra que eso, por el olfato, aunque no lo vea. No lo ve, pero sí lo percibe. Y por el olfato se guía. ¿Nosotros hacemos lo mismo? Sí hacemos lo mismo, pero ya nuestro sistema olfativo ha disminuido, no captamos, pero sí percibimos por el momento y sí podemos tener una conducta que sin tener evidencias actuamos. ¿Eso cómo le llamamos? No, hay otra palabra. Y por la cual actuamos sin tener las evidencias necesarias, pero lo hacemos. Algo así como, si voy por ahí, creo que me va a ir bien. Y va y le va bien. Intuición. Esa es una característica nuestra. Actuamos por intuición. Tenemos ciertos datos incompletos, pero me late que por ahí va a ir, ¿no? Entonces voy. Claro, si mi intuición es buena, me va bien, pero también puede ir mal. Y es que esa conducta del animal que por el olfato iba y buscaba, porque sabía que estaba por allí, eso nos ha quedado a nosotros, a pesar de que
El olfato ya no es tan fino como ellos, pero sí nos ha quedado la intuición, ¿no? Y claro, ¿cómo solemos decir eso, no? Este compadre le va bien, tiene buen ojo, dicen, ¿no? Pero en realidad no es buen ojo, sino es buen olfato o buena intuición que tuvo, y le va bien. Otros más bien no lo tienen, ya pues ni modo. Y lo otro es de que, sí, nosotros tenemos el instinto de reproducción, lo tenemos. Claro que el rinencéfalo ha disminuido, pero ¿quién ha crecido? El lóbulo frontal, y el lóbulo frontal es volitivo, voluntad. Entonces, claro, sí, aunque a pesar últimamente ya está cambiando, ¿no? El hecho del instinto sexual en nosotros está, sí, por eso somos animales sexuales, sí lo somos, o sea, por esto vamos a decir, ¿no? Excepto aquellas personas que, bueno, pero lo han hecho de manera voluntaria también, o sea, no vamos a decir que no la tienen, sí lo tienen, sino que voluntariamente ellos eligen no. Y listo, pues, por su, digamos, por religión, por alguna conducta, por algo que decidieron, pero sí está. Ahora bien, pero en nosotros la parte volitiva, el córtex, lo ha sometido. Y entonces, claro, ya nosotros no actuamos como el perrito o el gatito cuando encontramos a la hembra en celo y ya, ¿no? No hacemos eso. Hay todo un cortejo y hay toda una cultura, digamos, y ya va por ahí. Pero si cuando nuestro sistema de control se inhibe o es desbordado, allí sí entramos en problemas. Allí entramos en problemas, ¿no? Porque esa conducta voluntaria que depende del córtex se desaparece. Entonces la parte que está abajo, instintiva, aparece. ¿Cuándo puede suceder eso? Cuando, por ejemplo, se inhibe a la corteza. ¿Y con quién se puede inhibir la corteza? Alcohol, por ejemplo. Claro, pero acá el ebrio me podrá decir, tomé, entonces no supe lo que hacía. Mentira. Cultura, formación. Eso es, o sea, yo estoy seguro que ninguno de ustedes asiste borracho, no hace eso. ¿Por qué? Porque su formación y su cultura es tan fuerte que aún en esas circunstancias lo retiene. Ya tendría que ser otro tipo de sustancias que pudiera hacer eso. Pero eso no puede suceder, por ejemplo, en estratos más bajos. Con eso no quiero decir que los de abajo son los que hacen más eso, tampoco, porque arriba también hay malas intenciones, lo hay. En el fondo es este, si el rinencéfalo, el instinto sexual está allí, nosotros lo tenemos, pero en nosotros quien lo controla es el lóbulo frontal y nuestra voluntad. Eso lo controla, y esa voluntad la desarrollamos, la aprendemos, mientras que el animal no lo hace. Tiene instinto y él va a querer reproducirse cuando encuentre la pareja en el momento adecuado, ¿no? Y listo, lo va a hacer, no hay ningún problema. Nosotros más bien controlamos eso, ¿no? Y también lo hacemos socialmente y aparece todo lo que hoy en día en el control de la natalidad y todo lo demás, ¿no? Bueno, por ahí vamos en esta parte, lo dejamos ahí. Por otro lado está el isocórtex, que es el neopáleo. Si nosotros vemos dónde se encuentra el isocórtex, prácticamente en el resto de la corteza cerebral que no corresponde al córtex, al resto general, ¿no? ¿Y qué cosa tenemos allí? Las funciones cognitivas superiores. Todo lo que es cognitivo está allí. Claro que cada parte de la corteza del cerebro tiene una función específica dependiendo del lóbulo en que estemos, ¿no? Ahora, el otro componente es el cuerpo estriado o ganglio estriado. Aquí son estructuras que están en el centro, está el núcleo caudado, el núcleo lenticular, ¿no? Y el claustro o antemuro. Ahora bien, el núcleo caudado es un núcleo sin motor, básicamente, ¿no? De coordinación motora, ¿no? Pero que aprende.
nosotros no nacemos y caminamos, tenemos que aprender a caminar. Estas estructuras están involucradas en el aprendizaje, sobre todo el núcleo caudado también, y en las habilidades, digamos, para hablar. Necesitamos engramas. Un engrama no es sino un circuito de neuronas que permiten hacer algo, igual que un circuito electrónico. Las neuronas también funcionan de esa manera, forman un circuito, a eso le llamamos engrama, y permite desarrollar algo. Esos engramas tienen que desarrollarse, tienen que irse formando. El núcleo caudado de todos ellos es el que más aprende y nos permite tener habilidades, digamos, dependiendo de cómo desarrollamos. Por decir, los atletas, los gimnastas, para poner un ejemplo, tienen habilidades de hacer ciertos movimientos que la mayoría de nosotros no lo puede hacer, ¿no? Pero si es que practicásemos, tal vez lo podríamos hacer. Claro que a mi edad yo no lo voy a poder hacer, tal vez ustedes, pero si le decimos a uno de 5 años, él sí lo va a hacer, porque él va a aprender. Cada vez que avanzamos en la edad, ya perdemos capacidades de aprendizaje. Entonces, el núcleo caudado es el que más aprende y nos permite desarrollar habilidades, ¿no? Si quieren, hasta caminar en una cuerda floja. Se puede hacer. Los músicos, para manejar, sobre todo las manos, el pianista, por ejemplo, el que toca guitarra, desarrolla ciertas habilidades en la mano. Todos manejamos las manos, pero no como ellos, ¿no? Entonces, eso nos permite. El núcleo lenticular también, pero sobre todo el núcleo caudado. Ahora, el núcleo lenticular está formado por 2 estructuras, el putamen y el globus pallidus. Si hablamos del putamen, eso es lo que últimamente ha aparecido y le conocemos como neoestriado o striatum, ¿no? Más bien el globus pallidus es una estructura antigua, es el palio estriado o pallidum. Nos vamos acordando de esto. Entonces, miren, aquí en la corteza están los actos volitivos, ¿no? Lo que pensamos y lo que queremos hacer, pero de manera cognitiva, fría, pensada. Aquí están las estructuras que nos permiten mover, realizar los movimientos complejos y todo lo demás. Y en el diencéfalo, más bien hay otra estructura, básicamente conocido las estructuras del tálamo. Tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo. Claro, el centro podemos hablar del tálamo, conocido también como tálamo óptico por su forma, ¿no? ¿Cuál es la función del tálamo? Centro de intercambio de sensaciones, de la información sensitiva excepto la olfatoria. Relevo de sensaciones. Listo, sí, muy bien. Eso es cierto, ¿no? El tálamo, al tálamo le llega toda la sensibilidad que percibe el organismo, tanto interoceptiva, propioceptiva y exteroceptiva. Todo le llega allí, ¿no? Y lo integra y lo proyecta a la corteza. Claro, entonces en el primer momento uno dice el tálamo forma parte de la vía sensitiva, el centro sensitivo, pero también tiene otras funciones. Si ustedes se recuerdan al tálamo, el tálamo está conectado ¿con qué? ¿Con la vía visual? Sí, ¿no es cierto? Está conectado. ¿Con la vía, por la vía auditiva? También, listo. Pero también estas estructuras que hemos mencionado, el cuerpo estriado, ellas participan en el control y coordinación de los movimientos, inclusive en la planificación. Cuando nosotros nos movemos, la corteza no piensa, no dice extendamos el brazo, el antebrazo, esto es supinación, pronación. Hagamos pronación, extendamos los dedos y bajo la mano para agarrar el mouse. No, simplemente está la idea y manda la orden. Quien tiene que coordinar todas esas cosas es el cuerpo estriado y el cerebelo. Ellos tienen que hacer eso, porque basta que yo haga esto, mi centro de punto de gravedad se pierde, se adelanta y simplemente me caigo. Pero el cerebelo, ordena que los músculos del dorso se echen para atrás y entonces no pierdo equilibrio.
todo eso no lo hace la corteza motora. La corteza motora simplemente da la orden y los demás se mueven. Entonces, cuando se da un movimiento, el movimiento tiene que, esa idea de movimiento tiene que llegar a estas estructuras y las llega. Pero ya la manera de planificarse y cómo debe hacerse ese movimiento le tiene que ser devuelta a la corteza motora para que ya salga el movimiento. Todo lo que ellos planifican, todo lo que ellos piensan, se lo devuelven a la corteza cerebral, pero a través del tálamo. A través del tálamo. Por eso el tálamo, cuando nos movemos, no solamente está informando cómo estamos en el espacio en nuestro interior, sino también está integrando las señales coordinadoras del cuerpo estriado. Y eso se lo envía a la corteza. Y la corteza ya, después que ha dado la orden, nosotros podemos realizar los movimientos. Entonces, el tálamo óptico no solo tiene que ver con las sensaciones o la sensibilidad, tiene que ver también con lo motor. Y después le vamos a ir agregando otras cosas más. Tenemos al hipotálamo, que se encuentra adelante y abajo del tálamo, de ahí su nombre, formado por el infundíbulo, el tallo y la neurohipófisis, porque la adenohipófisis tiene otro origen. Claro que después se conectan por vía de neurotransmisores y hormonas, pero tiene otro origen, pero está allí. El hipotálamo, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su función? Control homeostático interno, dicho de otra forma, control visceral. El control visceral, el cerebro lo hace, sí, lo hace a través del hipotálamo, es el centro, pero tiene dos brazos. ¿Cuáles son? Uno es manejar al sistema nervioso vegetativo, simpático, parasimpático. ¿No? ¿Para qué? Para hacer las educaciones inmediatas, rápidas. ¿Y el otro brazo cuál es? El endocrino. Ese también tiene que ver con la homeostasis, pero en la homeostasis de manera más sostenida y prolongada, induce cambios. El crecimiento, claro, para que se dé el crecimiento y desarrollo de la persona, debe haber cambios internos a lo largo de su desarrollo en la vida, y eso lo hace más bien de manera lenta, progresiva, también lo hace el hipotálamo. Entonces tiene dos maneras de controlar el medio interno, una de manera rápida por el sistema nervioso vegetativo y el otro lento, progresivo y de desarrollo. Entonces, de esa manera el hipotálamo controla el medio interno. Tenemos el epitálamo, que está en realidad detrás del tálamo, ¿no? Formado por la vénula, la glándula pineal o epífisis. ¿Para qué sirve eso? Por lo menos de la glándula pineal sí sabemos, o epífisis. ¿Nosotros somos animales visuales? Sí, somos animales visuales. Para nosotros la vista es importante. Y no solamente para percibir, sino para lo que se llama nuestro ciclo circadiano. Nosotros tenemos un ciclo circadiano de 24 horas que está definido por la luz, ¿no? Cuando hay luz, nosotros somos activos. Cuando no hay luz, nos vamos a dormir. Entonces, dependemos de la luz. Entonces, algo o alguien tiene que ver eso, aparte de los ojos que tienen que ver con la parte visual, alguien tiene que ver coordinar eso el día y la noche con la conducta, y eso lo hace la glándula pineal, es la que define el ciclo circadiano o la conducta circadiana en el organismo. Luego tenemos el subtálamo, formado por los cuerpos de Lewis y los campos de Forel. ¿Para qué sirve eso? También para control del movimiento, ¿no? Entonces tenemos aquí estas otras estructuras. Tenemos el mesencéfalo, como cerebro medio. Claro, anatómicamente lo podemos diferenciar porque hacia atrás tenemos los pedúnculos cerebrales, hacia adelante, y atrás el tubérculo cuadrigémino. En medio, ¿qué se encuentra? Una estructura anatómica que nos permite esa separación.
una estructura que nos permite separar. Estamos hablando topográficamente. No, los pedúnculos cerebrales están adelante y hacia abajo, ¿no? Y más bien los tubérculos cuadrigéminos están hacia arriba y hacia atrás. Pero hay una estructura que está justo en medio y eso nos permite hacer la separación. El acueducto de Silvio. Aquí, ese es el que nos hace por eso decía, hablando topográficamente, nos hace la diferencia. Ambos tienen diferente función. Los pedúnculos cerebrales, ¿para qué son los pedúnculos cerebrales? ¿Qué forma el pedúnculo cerebral? Algo lo forma. ¿Qué lo forma? Fibras nerviosas. ¿De qué tipo? Todas las fibras, tanto sensitivas como motoras. Si hablamos de motoras, ¿qué está bajando por allí? La famosa vía piramidal. Claro. ¿Y qué está subiendo? Todo lo sensitivo. ¿Hacia dónde? Para alcanzar al tálamo. O sea, todas esas fibras forman el pedúnculo cerebral. Están ahí, son dos, uno acá hacia cada lado. Pero dentro de los pedúnculos cerebrales están el núcleo rojo y la sustancia negra. ¿Qué tienen que hacer ellos? Claro, pero ¿para qué? O sea, ¿en qué intervienen? El núcleo rojo, claro, dicho así porque es de color rojo, ¿no? Se encuentra en los pedúnculos. ¿Para qué sirve? ¿Para la manito? ¿Aquí? Un movimiento de la cintura escapular y hasta aquí. Claro, vuelvo a repetir, la corteza mueve el dedo, la mano. Eso mueve, porque es lo que hacemos. Pero para que la mano pueda hacer eso, esto tiene que ser fijado en diferente posición. Entonces le permite ya tener apoyo a los movimientos de la mano. Entonces alguien tiene que hacerlo. ¿Quién lo hace? El núcleo rojo. ¿No? Fija la cintura escapular. Entonces son reflejos de equilibrio y de postura de la cintura escapular. No así de la cintura pélvica. Solamente tiene que ver con la cintura escapular. Ahora, ese movimiento de los brazos que tenemos cuando caminamos, eso también lo hace el núcleo rojo. ¿Y por qué hace eso? Porque tiene que ver también con la posición del organismo y que no pierda equilibrio. Por eso hacemos eso, ¿no? Caminamos moviendo los brazos. Ahora, la sustancia negra, ¿en qué participa? Claro, el neurotransmisor, la dopamina y todo lo que... tiene que ver también con el control del movimiento y lo hace junto con los ganglios, con el cuerpo estriado. En realidad, hablando fisiológicamente, ellos son una estructura, son una unidad inclusive con el núcleo rojo, solo que topográficamente están diferenciados en otro sitio. Pero en realidad ellos forman un sistema de control y planificación de movimiento y coordinación de movimiento. ¿Y a quién más tenemos que agregar ahí? Al cerebelo. Entonces tenemos cerebelo, sustancia negra, núcleo rojo y el cuerpo estriado, todos ellos tienen que ver con la planificación, coordinación de los movimientos, ¿no? Esos tienen su función. Ahora bien, tenemos hacia arriba atrás los tubérculos cuadrigéminos, los superiores y los inferiores. Los superiores está lo que le llamamos el cuerpo geniculado lateral para ver y participa en los reflejos visuales. En los reflejos. Por ejemplo, si tendemos a caernos, si nos caemos, ¿qué hacemos? Ponemos la mano, pero para hacer eso el ojo ha tenido que buscar un punto de apoyo, o no de apoyo, sino de referencia. Estamos que nos caemos, pero los ojos inmediatamente buscan un punto, y en base a ese punto se hace el reflejo y nosotros ponemos la mano.
Ese es un reflejo que tenemos, ¿no?, de protección. Y si se nos cae algo también hacemos lo mismo, la vista levanta, mira y ponemos la mano. Ese es un reflejo. Y justamente los cuerpos geniculados son los que nos permiten esos reflejos. La mirada conjugada también y todo lo demás, ¿no? Los inferiores más bien tienen que ver con la vía visual, con la vía auditiva, ¿no? Suben y tienen que llegar luego hasta el lóbulo temporal, donde está el centro de la audición. Eso con respecto al mesencéfalo. Con respecto al romboencéfalo, ya mencionamos, se divide en metaencéfalo y mialencéfalo. En metencéfalo hay que considerar su parte anterior y su parte posterior. De la parte anterior se desarrolla la protuberancia. De la parte posterior, el cerebelo y los pedúnculos cerebelares, ¿no?, o del cerebelo. Y la parte inferior ya es el mielencéfalo. De su pared anterior se forma el bulbo raquídeo. De su pared posterior no hay nada. Si en todo caso, solamente la parte de la membrana del cuarto ventrículo que le corresponde al mielencéfalo, solamente en la membrana. Pero en la parte superior de la protuberancia más bien se desarrolló el cerebelo. Y en esta otra parte simplemente hay solo una membrana para completar el cuarto ventrículo, ¿no? Ahora, su función. Todo esto, inclusive ya lo consideramos desde el mesencéfalo. En términos generales, los consideramos como vías de paso, ¿no? O están subiendo o están bajando, ¿no? Pero en ellos hay también hay núcleos. Hay núcleos que se desarrollan de manera específica y que van desarrollando también ciertas habilidades, o mejor dicho, ciertas capacidades, sobre todo para la cabeza. Todo el control de la cabeza, la sensibilidad, motor y todo, no llega por la médula, ¿no? En la médula están las astas posteriores que centralizan todas esas sensaciones, pero a nivel del tronco encefálico, mejor dicho, sí, a nivel de la cabeza es el tronco encefálico que lo hace, porque ahí no hay astas anteriores, posteriores. Entonces, sí están los núcleos, tanto motores, sensitivos y viscerales, también están, pero que tienen que ver con la cabeza, ¿no? Con excepción de alguno que sí tiene que ver con todo el organismo, que es el 10º par, ¿no? Pero ahí tiene un núcleo que está también. Entonces, el tronco encefálico tiene que ver, sí, con el control de la función de la cabeza, y más bien desde el cuello para abajo ya tiene que ver la médula, ¿no? Es más simple, digamos. Sí, muy bien. Listo, hasta ahí con respecto a el recuerdo topográfico, ¿no? Pero también, digamos, organizándolo en función al desarrollo embriológico, ¿listo? Y toda esa terminología que hemos mencionado. Ahora bien, como mencionamos, ¿cuál es la importancia del sistema nervioso, no? De una manera sencilla. Claro, desarrolla conducta y todo lo demás, ¿no? Pero básicamente el sistema nervioso tiene que procesar información y dar respuesta. Esa es su función. Procesar información, todo lo que le llega, y luego devolverla, ¿no? Percibe todo un sistema sensitivo, responde todo un sistema motor, ¿no? Pero entre el sistema sensitivo y el motor debe haber un centro integrador. Ahora bien, las neuronas que forman la sustancia gris con sus cuerpos, y también tenemos la sustancia blanca, son las que procesan esa información y dan respuesta. La neuroglía, más bien su función es de sostén, ¿no? De sostén a las neuronas, y también la función metabólica y todo lo demás que hemos mencionado, ¿no? Ahora, en nosotros, como nos consideramos los animales superiores, necesitamos conocer los centros que van a controlar controlar, percibir, lo que ustedes quieran, las funciones básicas que desarrollamos. La función sensitiva. Si tenemos función sensitiva, sí, debe haber todo un sistema que capta la información, que la lleva, pero debe haber un nivel superior que la procesa, ¿no?
debe haber un centro, también un sistema motor que procesa toda esa información, luego da las órdenes y descienden, ¿no? Un centro vegetativo, ¿no?, para el control del medio interno y todo lo demás. Un centro emocional, que eso también es en nosotros marcado. Y finalmente un cognitivo. Si quieren, esto se ha ido desarrollando a lo largo de todos los seres de esta forma. Una célula, una sola célula, para poder vivir, ¿qué necesita? Su organismo metabólico que le dé energía. Eso necesita. Sin eso no puede vivir. Muy bien. Pero ese sistema metabólico sí le da supervivencia a la célula, pero la célula debe obtener sus fuentes energéticas de afuera y necesita entonces percibir de dónde lo puede obtener. Una vez que lo tiene, entonces eso lo tiene, ya que se desarrolla su metabolismo, pero esa célula también efectúa movimientos, respuestas a los estímulos que le vienen. Y realiza movimientos, da respuesta, etc. Entonces, una célula hace todo eso, siendo tan simple. Nosotros volvemos a lo mismo, hacemos lo mismo. Necesitamos todo un sistema de información, en este caso ya más bien complejo, para ver en nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque vivimos en él y de este medio en ese medio nosotros debemos adquirir todo lo que necesitamos. Todo. Necesitamos que alguien procese eso. Luego tenemos que tomar decisiones. Entonces, todo un centro que nos ayuda a tomar decisiones. Si salgo o no salgo, me quedo o no me quedo, ¿no? El centro motor. Y como mencionamos, el centro vegetativo, que tiene que controlar nuestro medio interno, nuestro metabolismo y todo lo demás, ¿no? Y que tiene que mantenerse de manera homeostática. Entonces, también los tenemos, lo mismo. Pero ¿qué se nos ha agregado? Se nos ha agregado las emociones. ¿Y qué cosas son las emociones? No son sino conductas instintivas. Písenle la cola al perrito, ¿qué les va a hacer? Los va a morder. ¿Y por qué va a morder? Porque lo están dañando y ha sentido dolor. Y dolor es daño, muerte. Y reacciona. ¿Nosotros tenemos eso? Sí. Claro, ya no tenemos cola que nos pisen. Pero nos pueden quitar algo que queremos. Sentimos cólera y por esa cólera hasta lo matamos y lo pegamos. Tenemos el mismo instinto, la misma emoción. Cuando el cazador, como el tigre, el león, se siente satisfecho por haber comido, ¿no? Puede venir alguien y jugar con él y no va a responder. Está tranquilo, está saciado. Cuando nosotros sentimos satisfacción por los logros que podamos obtener, somos buena gente, toleramos todo, aunque así nos estén molestando, ¿cierto? Es que estamos satisfechos, estamos en paz, como decimos. Pero si no nos ha ido bien, nos han quitado algo, nos sentimos también furiosos, con ira. O sea, las emociones son conductas que a lo largo del desarrollo evolutivo los hemos obtenido y que lo tienen otros animales. El perrito, el gatito los tienen también. Ni qué decir los reptiles y los dinosaurios, ni qué decir. Pero ellos son mucho más primitivos, territoriales y reproductores. No les interesa más nada, porque en su territorio obtienen comida todo y en ese territorio también tienen a la hembra, punto. Y nadie me lo quita. Igual somos nosotros. Esta es mi casa, este es mi espacio y nadie entra. Claro, solo que lo manifestamos de manera diferente, ¿no es cierto? No como el reptil o el dinosaurio que viene y se lo come a la primera. Nosotros también tenemos eso, solo que por nuestra cultura lo hacemos de manera diferente, ¿cierto? Pero está ahí. Entonces, sí somos emocionales. Y algo más. Las conductas emocionales han permitido nuestra sobrevivencia. Sin ellas no existimos. Supongamos que esto se nos viene abajo. Mientras que la vista la levantamos, la miramos, esto es techo, pesa, no pesa,
de repente es vidrio, me puede causar daño, no. ¿Por dónde salgo? No están ustedes. La parte cognitiva hace eso, se complica. Mientras la parte instintiva ve el peligro y sale corriendo, no le interesa si va por encima del compañero. ¿Aló? ¿Se acuerdan? La parte instintiva nos ha permitido eso, desarrollar conductas de sobrevivencia. Si perdemos algo, un ser querido, nos sentimos deprimidos y nos aislamos. Si el perrito y el gatito pierden algo o están heridos, se meten al fondo del cubil, se esconden, porque están en desventaja. Y al esconderse ahí adentro, en lo más oscuro, se están protegiendo también para que nadie los alcance, porque saben que en esas condiciones cualquiera les causa daño. Y nosotros también hacemos lo mismo. Nos sentimos tristes, nos vamos a nuestro rinconcito y estamos ahí sin querer hacer nada, ¿no? Es lo mismo. Entonces, las emociones nos permiten respuestas rápidas, instintivas, y bueno, a lo largo de la vida nos ha permitido el desarrollo o la supervivencia, pero queda en nosotros, sí queda en nosotros, y tenemos nuestras emociones. Y lo último en aparecer ha sido lo cognitivo, y lo último en aparecer también estructuralmente, porque es lo último, la corteza es lo último que ha aparecido. Ahora bien, la corteza también está evolucionando y nos permite tener más habilidades, ¿cierto? Veamos, la corteza nos permite aprender y nos permite también producir conocimientos y todo lo demás, ¿no? Ese es en la parte de la corteza. Lo emocional ya no. Claro que hasta cierto nivel el animal lo aprende, ¿no? Aprende a buscar su comida, aprende a protegerse, todo. Hasta ahí nomás, hasta ahí va. Pero la parte cognitiva más bien es ilimitada. Estamos en pleno proceso de desarrollo de las capacidades cognitivas que tenemos. Y hasta dónde vayamos, eso va a depender de nosotros. Y lo último en aparecer, y justamente con la isocorteza, es esta parte del lóbulo frontal. Aquí es donde va a asentar nuestros aspectos volitivos, lo que queremos hacer, ¿no? Aquí está. Y eso solamente se ha podido desarrollar por la corteza o por la isocorteza. Muy bien. Veamos, algo más. Ya, muy bien, tenemos el cerebro, tenemos las neuronas, tenemos todo. Listo, ya está. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? Simplemente por el arco reflejo. El arco reflejo implica un estímulo, un centro que procesa el estímulo y todo para dar una respuesta, y la respuesta es conducta. Entonces, nuestra conducta es una respuesta. Si ustedes quieren, la forma más simple de conducta es pararnos y caminar. Esa es una conducta. Pero también es la conducta. El hecho de que ustedes estén sentados ahí, ¿por qué están sentados ahí? Por una voluntad que les está obligando, me siento acá, ya es tarde, ya debo irme, no he tomado desayuno. Pero ustedes se quedan ahí. Entonces, eso es conducta. Alguien se enoja y se levanta y se va. Eso es conducta. Ahora bien, si me hinco el dedo o la mano, yo hago esto. Eso es conducta. Simple estímulo, simple respuesta. Pero lo que ustedes están haciendo y lo que estamos haciendo nosotros es también conducta, pero es bien compleja. Y tiene uno que responder al medio y a la exigencia interna. ¿Ustedes quieren sobrevivir en la vida? Claro, sí o no. Sí, pero ustedes han visto que para sobrevivir en este mundo no basta ir al mercado y comprar lo que quieran, o ir a la tienda y comprar su ropa, porque ahí conseguirían alimento y abrigo, ¿cierto? Han aprendido que eso no es así, que para eso tienen que trabajar, y si trabajan, pueden tener los medios necesarios para obtener todo eso. Pero ustedes no se contentan ¿con qué? Con carne simple, nada. Quieren un buffet.
Y su protección ya no quieren una casita, ¿quieren qué? Quieren un chalet, quieren su comodidad en su cuarto, no simplemente un colchón y sus frazadas, todo un dormitorio con su juego completo, ¿no es cierto? Aspiran a más. Y no solamente aspiran a eso, sino dicen, ya, yo con esto puedo obtener seguro con mi trabajo y todo, pero también puedo obtenerlo mediante el poder. Ya, deciden ser ¿qué? Congresistas, presidentes y todo lo demás. ¿Por qué? Porque están viendo en eso su desarrollo de persona. Y a unos ya llega a su nivel tan alto que dice, el dinero ya no me importa, pero tienen poder. Y eso es conducta. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero también respondemos a lo mismo. Un estímulo, una respuesta. Un estímulo, una respuesta. En nosotros está nuestra parte interna más bien, nuestra seguridad o no instintos, sino necesidades internas de sentirnos satisfechos y todo lo demás, ¿no? Pero al final sigue siendo lo mismo. Entonces, el arco reflejo es el que permite eso. Y un arco reflejo, ¿qué debe tener? 5 cosas. Un órgano receptor, una vía aferente, ¿por dónde va la vía aferente? La vía aferente, un centro integrador, una vía eferente o motora y un órgano que responde, órgano efector. A eso nos vamos a dedicar todo esto. Un receptor, una vía aferente, un centro integrador, una vía eferente o motora y un órgano efector. Ese es todo lo que el sistema nervioso necesita para desarrollar cualquier conducta. Cualquiera. Claro que acá en el centro integrador, en el cerebro, más bien se agregan otros estímulos que ya son internos, ¿no? La preservación, la conservación y todo lo demás. Desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Listo. Yo creo que hasta aquí llegamos. Sí, hasta acá llegamos por el día de hoy.